en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Esta noche me da mucho gusto platicar y platicaré con una persona que ya he invitado muchas veces al programa entre semana. Lo invité hace poco tiempo a mi diálogo nocturno que hago por Facebook y por YouTube y por todas estas plataformas. Y hoy ya lo tenemos en el estudio. Me estoy refiriendo a un activista social, un hombre que ha trabajado muy bien y mucho para que los que vivimos en la Ciudad de México y en todo el país, pues vivamos mejor. Él es Luis Wertmann Záslav, quien durante largos 8 años, encabezó el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y presidió la Red Nacional de Consejos Ciudadanos. Es actualmente miembro del Consejo Nacional de Seguridad como representante de la sociedad civil, es presidente de Confianza e Impulso Ciudadano, y yo no sé de dónde saca tanto tiempo, porque a cada rato por el WhatsApp me sale que un artículo que escribió para qué publicación, otro para otra publicación, y me da mucho gusto verte, mi querido Luis. Buenas noches. Hola, querido Eduardo. Oye, y a mí no me eches la culpa de lo que tú me enseñaste. Que, oye, partamos de esto. En la vida debemos de tener amigos, debemos de tener consejeros, debemos de tener ejemplos, debemos de tener profesores y debemos de tener mentores. Y perdón, no, digo, y perdón porque es una atribución que yo me doy. Yo a ti te tengo catalogado en esas 5 categorías. Qué amable eres, en serio, lo aprecio mucho. Un abrazo a distancia, un abrazo a distancia. Oye, y lo digo porque también como profesor eres bien canijo. Y eso me has hecho ver mi suerte. Me acuerdo de el primer programa que me invitaste. Yo creo que tartamudeé más de lo que pude decir, pero de los nervios de estar contigo. Y al final me dijiste, vienes a decir las cosas, no andes con tantos rodeos. Pero ya después de... Y así me has ido educando durante tantos años. Pero... Tú eres una persona que yo estimo y admiro mucho por lo que has hecho, por el bienestar de nuestra sociedad. Porque no es fácil brincar de ser un empresario muy exitoso, como tú lo has sido, a decir, ahora me voy a dedicar a ayudar a mi sociedad, a ser un activista social y a ver de qué manera hago que la gente viva o mejor o menos peor. Y tú eres uno de estos que, la verdad, mis respetos. Bueno, ya, basta de tantos elogios mutuos. A ver, tú estudiaste administración de empresas y después te metiste de empresario. ¿Cómo fue eso? Mira, yo debo de decirte que mi familia, desde que mis abuelos llegaron a México, uno llegó en 1917 y el otro llegó en 1920 y tantos. ¿De dónde llegaron? Uno de Rusia, el materno, y el paterno de Polonia. Bueno, y debo decir, y la abuela también, se casaron en México, pero tanto mi abuela materna llegó de Rusia como mi abuelo materno, y tanto mi abuelo paterno como mi abuela paterna llegaron de Polonia. Y bueno, ya sabes, las historias de inmigrantes, todas se parecen. Todas, la gente huye de la opresión política, la discriminación racial, la persecución religiosa, el hambre. O sea, yo puedo decir que mis bisabuelos maternos, tanto de Suecia como de Irlanda, se salieron porque se morían de hambre, no porque les fuera muy bien y dejaran su castillo señorial para ir a visitarlo en los veranos. Bueno, ya luego te platico una experiencia que me pasó en este restaurante polaco, el Mazurka, hace muchos años. Pero bueno, entonces ellos llegaron con una mano adelante y otra atrás. Fíjate que los rusos sí llegaron con una mano adelante y con otra atrás, pero traían el samovar. al menos sí traían algo. Muy bien. Los polacos con nada, pero con oficio. Claro, con educación. Y te digo, del lado de mi abuela, que fue uno de sus hermanos fue el que llegó a México, él era peluquero en su pueblo, en Polonia. Y gracias a su oficio fue que empezó a destacar en México y llegó a ser peluquero de los presidentes.
¿Qué tal? Imagínate 1930 por esas fechas. Eh, Por parte de tu mamá, el señor Zaslav. y no, ese era por parte de mi abuela, se apellidaban Canovitz. Bien. Bueno, por parte de mi abuelo paterno, que es el Wertmann, también él llega a México porque cuando su papá le dice, él era el menor de 13 hermanos y él perdió 2 o 3 hermanos en el ejército polaco. Uh-huh. Y entonces el papá le dice, mira, yo creo que ya cumplí con mi obligación y mi deber hacia el ejército y no quisiera yo ver que mi hijo más pequeño, digo, ya debe haber sido un muchacho de 19, 20 años, le pase lo mismo. Aquí tienes una cantidad de dinero, pues que era para que le alcanzara para el pasaje de un barco y avísanos a dónde vas. Obviamente, pues el sueño era América, ¿no? ¿Qué historias? Ajá. Pero él, su intención fue venir a México, ¿eh? ¿Por qué México? Porque su novia ya había llegado a México 2 años antes. ¿A qué? Caray? Muy bien. Bueno, o sea, no hay una mejor razón, ¿eh? Entonces, él sí, cuando alguien te dice, no, es que llegué por accidente, no, él llegó porque quería llegar a México. Y él era panadero, su familia eran panaderos en su pueblo. Gracias a esos oficios, uno que fue peluquero, porque llegó sin hablar idioma, ¿no? Sí. Pues el peluquero empezó a destacar y él pues sabía hacer pan, que en México no se sabía hacer. Y entonces empezó a trabajar con los hermanos Lance, que son apellidos que a lo mejor tú y yo, pero ya hoy en día esos no se conocen, y lo empezaron a meter a la panadería a hacer pan, pero empezaron a tener problemas con los otros panaderos porque hacía más panes que los otros. Y se les empezó a armar un relajo hasta que le dijeron, mira, mejor salte de aquí. La gente que no sabe, los Lance era una familia española que también llegó a México y tuvieron una empresa que fue muy exitosa, galletera, Galletas Lance. Es más, ellos eran dueños de la casa que estaba en la colonia del Valle, que era el Chateau de la Palma, que cerró hace tiempo. Y los Lance, creo que la actual generación, muchos de ellos se regresaron a España, hicieron la América y se fueron, y otros se quedaron. Pero es de estas familias que llegan como la tuya, con mucha fibra y trabajan, y curiosamente generan sentimientos en contra de los que se creen muy mexicanos y tienen una envidia del éxito de estos inmigrantes y empiezan con sus epítetos raciales, nacionalistas. Yo cuando escucho a alguien así digo, bueno, ¿y por qué tus ancestros no trabajaron para que tú estuvieras igual? Ah, bueno, no. Es increíble. Felicidades por estas historias. Pero lo interesante de esto es como te digo, el inmigrante, y es algo que creo que es importantísimo, él tiene la necesidad de destacar, él tiene la necesidad de salir adelante. Y por eso es que va a estar dispuesto a comenzar, y hablando de manera legítima, no porque si no, hoy en día se puede confundir mucho las cosas. No, de acuerdo. Entonces, esa situación los obligó a volverse emprendedores, a volverse empresarios. Porque, pues como no podía entrar a trabajar con alguien porque se metía en problemas con los demás operadores, obreros, porque lo veían como que él les iba a generar problemas. Porque él quería trabajar más que los demás, punto. Él sabía trabajar más que los demás. No, bueno, y así entonces, ¿qué? Tuvo que empezar su panadería. Y yo tampoco, él fue el que comenzó en México lo que conocían como el pan alemán, las hogazas de pan negro. Sí. Y hoy sigue existiendo la marca que él comenzó, es una marca que se llama Filler. Ah, mira, pues ahí en la alacena ahí tengo mi Filler. Bueno, pues tengo las chiquitas, las botaneras, que son muy buenas, son pan negro.
pues pa' negro. Buenísimo. Bueno, No sabía que tu abuelo fundó Filler. Bueno, con el señor, que había otro señor panadero que ese se apellidaba Filler y los dos empezaron ese negocio. Qué increíble. Bueno, entonces, pues yo lo que te tengo que decir es que la verdad, eso me hizo que en mi casa nunca escucháramos el que tú debieras de depender de alguien, Correcto. sino al contrario, tú tienes que salir adelante. ¿Por qué? Pues porque eso viste que en la plática era así. Me acuerdo sábados en la mañana, ya después dejó lo de la panadería, empezó durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo una fábrica de chicles que fue aparentemente muy exitosa porque toda la producción se la Vamos a ir a los mensajes, mi querido Luis. El tiempo corre, el tiempo vuela y siempre me la vivo interrumpiendo a mis queridos invitados, pero tú sabes cómo es. Tiempo, mensajes y regresamos. Hombre muy polifacético, nos está diciendo por qué él entró a los negocios acabando la carrera, porque estudió administración de negocios, la tradición familiar, inmigrantes con ganas de triunfar y pues a seguir el ejemplo de los abuelos y a darle, y pusiste tu propio negocio. Bueno, y entonces te digo, así fue. Yo, perdón ya que te diga, ya de inmigrantes, sí, la primera generación fue inmigrante. Claro. Pero bueno, tanto mi papá como mi mamá nacieron en México, y bueno, pues yo soy, está hasta mal decir, ¿no? Cuando dicen, es que soy tercera generación. Cuando dicen, oiga, ¿y usted es Werkman de dónde? Pues de los Altos de las Lomas. Es que, ¿sabes qué? A mí me choca cuando dicen el empresario de origen libanés, el empresario de origen judío, el empresario de origen español, ya es la tercera, cuarta o quinta generación. Eso demuestra a veces el racismo de los medios de comunicación y de los reporteros que están escribiendo la nota, porque no te ponen el empresario de origen católico o el empresario de origen... ¿Dónde andamos? O sea, un apellido en México todavía es motivo de espanto para mucha gente. Bueno, pero si lo analizas, en México, salvo los originarios, pues todos somos inmigrantes, porque pues el Hernández, el Pérez, el López, el Aguilar, pues es originario de España o del reino. Y el Pérez y el Montes y muchos otros apellidos son sefarditas y la gente lo ignora. Bueno, pero entonces, es cierto que nos llama la atención, pero a lo que yo... No debería, es parte de una incultura. Tú tal vez seas más tolerante con los incultos. Yo no lo soy, porque a fin de cuentas, más del 90% de los originarios de aquí se murieron por las epidemias, las pandemias y la matazón que ocurrió después de la conquista. Exacto. Entonces, todos podemos, yo puedo presumir un 14, 16% de ADN de la zona chiapaneca y de originarios de esta tierra, porque me he hecho los análisis de ADN, y muchos que se creen muy mexicanos, de repente no tienen una gota, ¿eh? Sí, por eso te digo que es, y ahí es donde aprendes, y eso era algo que mi abuelo paterno le inculcó a mi papá. Dijo, tus raíces están en México, tus raíces no están en ningún otro lugar. Claro. Y se lo decía más duro. Le dice, ¿por qué? Porque gracias a México tú estás vivo. Claro. Porque si tú vas a ir hay luego gente que dices que voy a ir a buscar mis raíces. Dice, sí, ¿vas a ir a buscar tus raíces de qué? Si las vas a ir a buscar, no existirías hoy. Yo un día hablaba también con el nieto de unos inmigrantes, que además es un gran filántropo. Y yo le preguntaba, oye, en un país donde la gente es bien racista, hay un gran antisemitismo en este país y todo, ¿por qué le das tanto a México? ¿Por qué das tanto a cambio? Me dijo, porque México a mi familia le ha dado todo. Llegamos sin nada y todo nos lo ha dado México. Yo todavía le dije, no, te lo he dado tu trabajo. Y me dijo, México me lo dio. Es increíble esta forma de ver las cosas. Bueno, eso es uno. Y la otra es porque somos mexicanos. Podemos ser, oye, hay mexicanos católicos, hay mexicanos cristianos, hay mexicanos
protestantes, hay mexicanos musulmanes, hay mexicanos judíos, o sea... Hay mexicanos ateos. Bueno, sí, claro. Y entonces ahí es donde como que de repente nos perdemos, ¿no? Pero por eso es que es importante siempre también, hay que hacer las aclaraciones. Claro. Oye, como siempre lo he dicho en tantas cosas de la vida, esto es como andar en bicicleta y no puedes dejar de pedalear. Hay que pedalearle. Sí. A ver, entonces, háblame de tu primer negocio. Mi primer negocio lo empecé, qué bueno que fue ese, que fueron refacciones textiles, agujas de lengüetas, como se conocen. Y te digo que qué bueno que fue ese, porque si el que me hubieran dicho le hubiera entrado. Yo lo que estaba buscando era cómo salir de alguna manera de no trabajar con mi papá, porque tenían una fábrica y gracias a eso creo que fui formando mi carácter y efectivamente pues empezar de cero. El primer, te lo digo con mucho orgullo, era mi último semestre de la carrera, 1981, septiembre de 1981, mi primer sueldo lo pagué con ni más ni menos ropa que tenía en mi closet, porque era un chavo que se llama Juan Vallecillos, que hoy él tiene su propio negocio también, y a lo mejor él era un poco menor que yo. Dije, oye, pues se supone que te tengo que pagar mañana, ¿qué quieres? ¿Que te pague, no sé, los 400 o los 500 pesos que te debo de pagar? O mejor unos pantalones y unas camisas, y como éramos más o menos de la misma talla, me dice, no, pues mejor las camisas y los pantalones, pues órale, ¿no? Bueno, ese negocio, déjame ponértelo, no porque los tenga en mi bolsa, pero lo terminé vendiendo en el 2007 con una evaluación de $50 millones. Cuando empezó de cero, y era cero desde que agarrabas el teléfono y yo buscaba fábricas de telas y les hablaba y les decía, perdón, ¿ustedes ahí hacen telas? Sí. ¿Y usan agujas? Sí. Oiga, pues ¿con quién hablo? Porque yo creo que le puedo vender unas agujas, sí. Y empezaste, lo primero que me tocó fue en febrero de 1982, la primer devaluación que teníamos fuerte, y bueno, de ahí yo no entendía. No, la primera que tuvimos fuerte fue en el 76. Bueno, lo que pasa es que tú eras más chico. Yo me acuerdo del 76, donde yo estaba tratando de traer un negocio de Nueva York asociado con The New York Times. Pues, y recuerdo que llego en la noche y 20 recados y hablo con mi socio, me dice, ya no vamos a hacer el negocio. Le digo, ¿por qué? Va todo muy bien. Se acaba de valorar el peso. Pero, y dices, ¿y eso qué es, ¿Y eso qué es? Efectivamente. Bueno, yo te digo, yo empecé, era una fábrica canadiense, que era la que hacía estas refacciones. Me dieron un crédito por mi linda cara, digo que estaba respaldado con el inventario, y me acuerdo bien, y por eso te hablo tanto de los mentores y de... Cuando viene toda esta situación, yo vivía en casa de mis papás todavía, tenía 20, 21 años, y me acuerdo que estaba hablando Jesús Silva Herzog, y el señor en aquel entonces tampoco le salía bien la voz. Secretario de Hacienda, con un vozarrón así que hablaba. Sí, pero mezclaba mucho, ya sabes, se le barría la R, y empezó a hablar y a decir, yo no entendí. Salí, entré a la recámara de mis papás, le pregunté a mi papá, le digo, ¿qué está diciendo? Me dice, no te preocupes, que tu inventario ya vale más. Fíjate. Fíjate, el poder de decir las cosas. Si él me hubiera dicho en ese momento, ¿sabes qué? Ya te llevó el diablo, ya quebraste, porque lo que tú vendiste a peso, pues ahora lo vas a tener que pagar a 3 pesos, pues no vas a... La cambió, lo que compraste a peso, ahora lo puedes vender en 3 pesos. Sí, pero lo que no me dijo es que lo que debía y lo que ya había vendido, pues eso no lo iba a poder recuperar. Pero ve la actitud positiva que te metió tu papá. Esto es una actitud positiva. Son los mensajes, la importancia de los mensajes. Claro. Y bueno, y de ahí, lo único que aprendiste es que tienes que salir adelante, punto. Y no había
ahora sí, como dicen en la del Apolo 13, no puedes fallar. Adelante y órale. Y así fue. Pero en el Inter me sucedieron muchas cosas. Es más, te diría más que desde antes. Cuando tenía 13 años, tenía yo, me acuerdo, igual que ese fue mi primer asalto, cruzando donde está hoy el Walmart ahí de Lomas de Sotelo, que era la Aurrera, sí. tenía yo que comprar un folder para meter mi trabajo, pues que debo de haber estado en primero, segundo de secundaria, y bueno, en el puente cruzando, dos chavos con un cuchillo, pues eso que se llevaron, no sé, los 4 o 5 pesos que traía. Bienvenido al México Bravo, qué bárbaro. Pero bien decentes, les negocié que me dejaran por favor el folder para entregar mi trabajo al día siguiente. Vámonos a los mensajes y regresamos con Luis Wertmann Zaslav. Con Luis Wertmann Zaslav, mi invitado esta noche aquí en mi estudio. Ahí hablamos de tus pininos como empresario, pero el tiempo nos va matando en este asunto. ¿Cómo te saliste de ser empresario? ¿Por qué te saliste y por qué te volviste un activista social? Mira, me salí de los negocios porque sinceramente vi que el futuro que se venía para México, te estoy hablando en el 2001, 2002, en la parte textil, que era donde yo estaba, no iba a haber mucho futuro por la competencia con China, con India, y que nosotros como industria vivíamos en la mediocridad. Y esa es una realidad, una verdad muy dura de decir. Sí, tenías un mercado protegido, no había broncas. En el momento que se abre el mercado, llegan estos que son más eficientes, pues ¿cómo sobrevives, no? Y no éramos ni el mejor ni el más barato. Además. Si tú hacías pantalones, los pantalones que tú hacías eran estándar. Oye, entonces, ¿cuál es tu ventaja? Y yo estaba hasta atrás en la cadena. Mis clientes eran los fabricantes, no los confeccionistas. Y bueno, de ahí he formado parte durante muchos años de YPO, de esta organización, Young Presidents Organization, y se hicieron foros a nivel mundial a los que pude participar. Y cuando yo veía las cosas y las cosas que estaban pasando en el mundo y lo que estábamos haciendo aquí, dices, esto se va a poner muy difícil. Es increíble cómo el mito de que México era un país competitivo, con la mejor calidad, etcétera, que nos lo tratan de seguir vendiendo, cuando México se empieza a abrir y a competir contra el resto del planeta, es cuando nos cayó el 20 de que no éramos el paraíso de la eficiencia. Pero déjame decirte una cosa. Pero eso, y lo tengo que decir, eso era culpa de nosotros como empresarios. Claro. Porque efectivamente la gente que tienes trabajando, sí, y sí lo debemos de decir, Eduardo, es una de las mejores gentes del mundo. Pero trabajan bien, trabajan duro y ganan poco, porque el mercado también ha decretado unas reglas del juego terribles. Pero es el empresario el que marca la pauta. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Y entonces, bueno, a mí la fabricación nunca me ha gustado mucho. Me gusta la distribución, me gusta la venta, lo que más me gusta es la cobranza y los depósitos, eso definitivamente. A todos los pero bueno, pero nuestro negocio era la distribución de un grupo americano muy fuerte. Y los americanos empezaron a vivir lo mismo que nosotros, porque ellos también se les abrió el mercado y también lo que eran grandísimos, sí, pero no eran para nada eficientes. Claro. Y se los empezó a comer la competencia coreana, china, Y dijiste, de aquí más vale decir corrió que murió. Y te voy a decir qué hice. Como empecé a tener problemas con mi proveedor, porque él decía que ganábamos mucho dinero, y él era el que fabricaba las cosas y nosotros éramos los que la distribuíamos, y no lo lograba yo hacer entrar en razón que hoy, entre más cerca estés del consumidor, más vale un negocio, a diferencia de hace 50 o 60 años. Entonces, llegó un punto que le dije, bueno, pues si es tan buen negocio, pues quédatelo.
Claro, adiós. Y esa fue mi salida. Cuando salgo de ahí, debo decirte que en el año 2000 no es nada halagüeño, pero hay que marcar estos puntos. Secuestran a mi esposa. Y ese fue pues un golpe durísimo. Y secuestran a mi hijo que tenía 3 años. Terrible. Entonces ahí sí ya es cuando dices, bueno, ¿a qué le estamos tirando? O sea, ¿qué te tiene que suceder para que te despiertes? Y era una plática que tenía yo con mi papá, que le decía, mira, ya lo único que te falta es que nos maten a alguno de nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que no reaccionamos, que no hacemos por participar? Que no creemos que como nuestra burbujita ahí está, ya no te muevas. Entonces, pues de ahí fue donde sí tomé esa decisión. Debo de decirte, y cuando te hablo de mentores, Marcelo Ebrard para mí ha sido un mentor. ¿Y por qué? Porque en un evento que me tocó a mí organizar, siendo jefe de gobierno López Obrador, y él vio que éramos jóvenes, dijo, pues voy a traer a mis jóvenes, y pues a quién trajo. Marcelo Ebrard era el secretario de Seguridad Pública, y de ahí empecé una relación, primero una relación por otro buen amigo que es Juan Enríquez. Claro. Y el libro que Juan Enríquez escribió cuando México del siglo XXI, cuando te alcance, que son de esas cosas visionarias. Entonces de ahí empezó esa relación y él me empezó a involucrar en estas situaciones, primero de la policía, me invitó a que formáramos la fundación de la Policía de la Ciudad de México. Y entonces empiezas a entender por qué las cosas están o estaban de la manera, por qué un policía un policía no es sujeto de crédito. Ridículo. El 80% de los policías tienen que vivir, con todo el respeto que les merezco, de arrimados. Entonces ni siquiera puedes tener la satisfacción de decir fíjate, yo soy el que le da este techo a mi familia, o tu hijo que voltee y que diga, papá, gracias por la casa que tenemos. Gracias por ser policía. Todo esto, y empezamos, creo que logramos conseguirles 4 casas, pero bueno, al menos era algo que nunca se había logrado hacer. Y de ahí empezó todo esto. Cuando él sale electo jefe de gobierno de la Ciudad de México, realmente ahí es donde me invita a formar parte del Consejo Ciudadano. En 2006. En 2006, 2007. Y lo interesante de todo esto, y también debo de darle otro crédito a alguien que también ha sido un gran amigo y un gran mentor, que es Meyer Clip. Claro. El decir, tenemos que pasar a operar las cosas, a hacer que sucedan las cosas y no a quedarnos en el cómo debería de ser. Hagamos el qué debería de ser. Y entonces empiezas ahí sí a usar un poco de tu instinto, si quieres, de tu forma de ser emprendedor, de estar enfocado y de hacer que sucedan las cosas. Trabajar con base en resultados. Y primero calificarte siendo tú el más exigente. Claro. A decir, a ver, no nos hagamos güeyes. ¿Por qué te va a hablar una persona a decirte que le pasó algo? Si lo único que no hay es confianza. Y eso... O si te habla, no le vas a resolver el problema, ¿no? O no le vas a resolver y todo esto. Y entonces de ahí fue donde empezaste, dijiste, pues órale, a ver si sí somos o no somos. Y empezaste a hacer estos casos de éxito, estas pequeñas victorias, entre comillas, y a demostrar cómo sí se puede y cómo sí puedes ir haciendo que las cosas cambien y mejoren. En ese inter, te soy sincero, como les digo, no gané un peso, pero no perdí un peso tampoco. Que eso ya fue una gran... Y realmente te enamoras. Primero me enamoré de la Ciudad de México, que para mí, vuelvo otra vez, haber ido
al centro, pues había ido cuando era niño porque la fábrica de suéteres que tenían estaba en las calles de Argentina. Pero después, en mi vida de adolescente y de adulto, por 30 años, poner el pie en el centro de la ciudad era, pues, ¿para qué vas a ir ahí, no? Y es curioso, la generación mía, el centro era el lugar obligado para ir, y todavía antes de la pandemia yo por lo menos me paraba en el centro una vez al mes. No, por eso. Dar las vueltas, porque me fascina el centro. Yo digo que la Ciudad de México la recuperamos. Y la recuperamos porque en el año 2000, decir que tú eras ciudadano de la Ciudad de México era hasta vergonzoso. Y acuérdate, nos íbamos a Guadalajara, a San Luis Potosí, a Monterrey, a León, y te decían, ¿y de veras pueden vivir ahí? Sí, tenía mala imagen la ciudad, y yo les decía, vivimos ya todo dar, porque yo siempre he sido enamorado de la ciudad, en las buenas y en las malas. Vamos a ir a unos mensajes, y después de ellos regresamos con mi invitado de esta noche, con Luis Wertmann Zaslav, quien ahorita nos va a decir qué es lo que logró ahí en el Consejo Ciudadano y su proyecto actual muy interesante para concluir nuestra plática. Luis, platícame, ¿qué es lo que hizo? Porque hay muchos logros que presumir, y tú los puedes presumir como presidente del Consejo Nacional de Seguridad de la Ciudad de México. Mira, a ver, yo creo que no es cosa de presumir y no presumir. Presúmelo. No, pero déjame poner... No peques de modesto en un país donde necesitamos gente que pueda presumir sus logros. Mira, a ver, hicimos la línea de denuncia. O sea, ¿pero por qué la hicimos? Porque entendimos que cuando somos víctima de un delito, es importantísimo recibir una asesoría jurídica para decir, mira, esto es lo que hay que hacer. Pero también, si no tenemos un apoyo psicológico, nos quedamos, te entra una paranoia de que el ratero va a regresar otra vez. Entonces, haber entendido eso, creo que fue un gran avance. ¿Cómo funcionaba para la gente que nunca lo usó? Hablar las 24 horas, los 7 días de la semana, un número de teléfono, y quién te iba a contestar, un abogado o un psicólogo entrenados y capacitados para esas situaciones, para que te llevaran. Y otra cosa importante, hacer la denuncia. Y la denuncia fue la otra cosa muy, muy importante de hacer, de decir, no te voy a dejar solo, yo te voy a acompañar a que lo hagas. Y eso es algo que lo aprendimos socialmente, que cuando somos víctimas, Eduardo, y le pregunto a cualquiera que nos esté viendo y escuchando ahorita, dices, híjole, si no hubiera sido por mi primo que estuvo al lado de mí, por mi amigo, por mi cuñado, bla, 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 hijo, yo no sé qué hubiera hecho en ese momento. Sí, porque llegas al Ministerio Público a denunciar y te vuelven a victimizar. Ahora, viendo cómo te sacan la lana, cómo te asustan, como todo. ¿Qué fue lo que hicimos? Hacer que ese primo, ese hermano, ese cuñado, ese amigo, fuera otro ciudadano como tú, pero capacitado. Claro. Entonces hicimos unas parejitas que se llamaban agentes ciudadanos. Y el agente ciudadano era un abogado, mujer o hombre, un psicólogo, mujer o hombre, que trabajaban juntos y que cuando tú nos hablabas y nos decías, es que acabo de llegar a mi casa, se metieron a robar a mi casa y no sé qué hacer, tranquilo, vamos a ir para allá. Acordamos con la Procuraduría en aquel entonces que cuando era robo a casa habitación sin violencia, hicimos un sistema tecnológico que nos íbamos con una laptop, con nuestro internet móvil, y desde ahí se levantaba la denuncia para que la persona no tuviera que salir de la casa. Bien. Entonces, mataste a la corrupción de la noche a la mañana, porque te decía, a ver, usted va a venir a mi casa, aquí me va a levantar el acta, ¿cuánto me va a costar? Nada. ¿Y luego qué? No, y aquí le vamos a imprimir también el acta y se la vamos a entregar, y lo único que usted tiene que hacer es 4 días después ir a hacer su ratificación, que eso es un procedimiento automático. Nadie le va a pedir un clavo. Pero ya no pueden.
Por eso, pero si usted tiene miedo de eso, también lo acompañamos. Creo que eso fue excelente. A ver, rápidamente yo quiero recordar también cómo participaste junto con el Consejo Ciudadano para reducir las tasas de delitos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esa fue la otra. Acordémonos que también en ese momento uno tiene que servir y ser puente. Y eso es algo que hoy también lo debemos de hacer y lo debemos de entender. ¿Qué era? Tú tenías el aeropuerto de la Ciudad de México, como cualquier aeropuerto internacional, es una zona federal, pero también es una zona local y también es una zona municipal. Ahora sí que entonces en el aeropuerto juega gobierno federal, gobierno central de la Ciudad de México y gobierno, bueno, de la alcaldía hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú estás en las calles del aeropuerto, no del aeropuerto, en las avenidas, pues eso lo maneja la secretaría, quien pavimenta y todo eso, pues es el gobierno de la ciudad. Hay muchas autoridades inmiscuidas. Y entonces los delincuentes eso lo sabían muy bien. Pero aparte teníamos esos piques que van a existir siempre entre lo federal, lo local y lo municipal. ¿Y qué es lo que lograron, Luis? Te voy a apurar por el tiempo. Lo que logramos es que llegara la sociedad a ser el moderador. Y entonces a juntar todas las semanas, ahí nació estos modelos que después crecieron a todo lo largo y ancho del país, de cómo hacer las coordinaciones. Porque nos sentábamos todas las semanas, la Policía Federal, la Administración del Aeropuerto, la Delegación, el de Obras, el de Agua, los jugadores básicos, para ver qué es lo que estaba pasando en el aeropuerto y las 12 colonias alrededor. Porque también es un error querer arreglar una cosa sin poner atención en la otra. Claro, tienes que arreglar todo. Y lograste que el aeropuerto se volviera una de las zonas más seguras, se terminaron robos, asaltos, pero también lo lograste alrededor en las colonias aledañas. Me consta porque me acuerdo que lo platicamos mucho. Rápidamente, ¿qué es Confianza e Impulso Ciudadano? ¿Qué es tu actual proyecto? Confianza e Impulso Ciudadano es lo que aprendimos, no lo puedes dejar, no lo puedes soltar, porque si lo sueltas se va a diluir y se va a perder. Y entonces es mantener vivo esa luz. Es una línea que funciona de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, porque sinceramente es para lo que nos alcanza. La patrocinamos entre un grupo de amigos, en donde tenemos un grupo de psicólogas y de abogadas, porque todas son mujeres, para apoyarnos. Y primer enfoque que pusimos es hacia el suicidio, porque esa es otra de las cosas. Si no eres enfocado, no vas a lograr nunca nada en tu vida. Entonces, claro que hay 1000 problemas que resolver, pero el suicidio, por ejemplo, es algo que hoy en nuestra sociedad ya empieza a quitar gente muy valiosa. O sea, ¿cómo contacta la gente a Confianza e Impulso Ciudadano? Nos queda un minutito. Bueno, ayúdame a promoverlo siempre. La línea es el 55 11 85 7555. A ver, otra vez. 55 11 85 7555. Bien. Y algo mejor todavía, vía WhatsApp al 55 23 23 0303. Hombre, 55 23 23 0303. Ahí la gente puede entrarle y obtener toda la información. Ya nos tenemos que ir. Contigo siempre nos mata el tiempo. Ni modo. No, pero gracias de veras, Eduardo, porque, y ya sé, con eso yo cierro. Pero te mando un abrazo y te felicito por todo lo que has hecho por nuestro país. Mil gracias, Luis Wertmann. Y hagamos mucho juntos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.